Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Laboratorios Vago por darnos la maravillosa oportunidad de reunirnos y poder compartir conocimientos y experiencias sobre un tema que es ciertamente frecuente y que posiblemente afecta a una parte importante de nuestra población. Vamos a hablar específicamente de lo que es la enfermedad del pánico. La enfermedad del pánico es una entidad clínica que se caracteriza porque el paciente, porque la persona, de manera abrupta, espontánea, la gran mayoría de veces, sin causa aparente, experimenta una sensación de miedo irracional, una sensación de temor que se acompaña, por lo menos, de 4 de los siguientes 13 síntomas que voy a detallar a continuación. Sensación de asfixia, sensación de ahogo, sensación de opresión en el pecho, en el tórax, palpitaciones, sensación de náuseas, de vómitos, esa sensación de mariposas en el estómago, una sensación de calentura que va recorriendo el cuerpo del paciente, sudoración de manos, una sensación de temblor en todo el cuerpo, mareos, vértigo, miedo a que algo malo le vaya a pasar, miedo a perder el control o sencillamente miedo a morir. Y estos síntomas son breves, suelen durar aproximadamente unos 10, 20 o 30 minutos, a veces puede extenderse hasta 1 o 2 horas, pero los síntomas más intensos o significativos se presentan durante los primeros 10 minutos del cuadro clínico. El paciente, luego de experimentar esta crisis, evidentemente, busca la asistencia o la atención del cardiólogo. Muchos de los pacientes inmediatamente se trasladan a los servicios de emergencia, ya que piensan que pueden estar teniendo un ataque al corazón. Y cuando les hacen la evaluación electrocardiográfica y la evaluación médica complementaria en los servicios de emergencia, se identifica de que no tienen problema alguno. Pero esta enfermedad se caracteriza porque la persona va teniendo la idea de que algo malo le va a pasar, de que algo malo tiene. Y a veces busca una segunda o una tercera opinión de cardiología y le dicen todo está bien. De pronto busca la opinión del neumólogo. Doctor, tengo esta, me han dicho que puedo tener un tromboembolismo pulmonar tal vez. Y le hacen las pruebas correspondientes, la radiografía correspondiente y no hay nada. De pronto piensa que puede ser un problema evidentemente de nervios y también acude al neurólogo. Y también la evaluación es negativa. O porque tiene mareos, el otorrino. Y finalmente, luego de tal vez 1, 2 o 3 meses de desarrollar los síntomas, recién el paciente, con suerte, llega a la atención de un médico que conoce el tema y que propone la evaluación y la asistencia por el personal médico de psiquiatría. El problema es que durante estos meses en que el paciente experimenta todo esto, evidentemente su capacidad para trabajar, para estudiar, se ve menoscabada. Claro, porque el paciente está constantemente pensando en si me va a dar el cuadro, o más alarmado si es que se repiten estas crisis con el paso de los días y las semanas. Ahora, esta enfermedad de pánico
se ha valorado que afecta a 1 de cada 20 personas a lo largo de la vida. Es decir, que si tenemos en promedio 5 familias reunidas, un miembro de alguna de esas familias experimentará esta enfermedad con el paso del tiempo. Lo segundo que sabemos es de que esta enfermedad se presenta entre la edad de los 20 y 30 años como mayor pico de presentación. Hay casos que se presentan en niños y adolescentes, poco frecuente, y también hay personas de la tercera edad que pueden experimentarlo, pero con mayor frecuencia lo encontramos en una población adulta joven. ¿Qué sabemos de esta enfermedad de pánico? Sabemos de que hay varias hipótesis que nos hablan del por qué se presentan. Se plantea de que la persona probablemente fue víctima de algún tipo de violencia física, psicológica o sexual y que generó un miedo importante en los primeros años de vida y que ello genera con el paso del tiempo estas reacciones de miedo inconsciente que experimenta el paciente. También se ha documentado de que la deprivación materna, es decir, la falta de contacto de la madre con el niño en los primeros años de vida, se asocia significativamente con la presencia de estos cuadros. Entonces, son situaciones que tenemos a considerar. Ahora, lo que también conocemos es que situaciones asociadas a la falta de aire, como la actividad física, puede exacerbar este cuadro de pánico cuando este ya se ha instaurado. Bioquímicamente, sabemos que la hormona cerebral serotonina es la más involucrada en la génesis y desarrollo de los síntomas en el cerebro. Sabemos de que la amígdala cerebral es la estructura cerebral que está más involucrada con una hiperactivación de esta en el desarrollo de los síntomas simpáticos y cognitivos que tiene nuestro paciente. Sabemos claramente que el aumento de ácido láctico y de CO2 en el organismo puede determinar o pueden actuar como disparadores de este cuadro de pánico. Ahora, sabemos también de que muchos de los pacientes que tienen este cuadro, pues a veces no buscan la atención correspondiente y que el diagnóstico se hace tardíamente, por lo cual la enfermedad de pánico con el paso del tiempo se puede complicar con la enfermedad de ansiedad generalizada, que es un miedo constante a muchas situaciones de nuestra vida diaria que nos limitan nuestro desarrollo personal, familiar, social. Se asocia también frecuentemente con la depresión. Entonces, muchos de nuestros pacientes acaban teniendo cuadros depresivos. Claro, imaginémonos yo estar en el constante miedo o temor que me dé algo y no encontrar una solución a ello. Finalmente, puedo llegar a desarrollar un cuadro depresivo. También se asocia al consumo de sustancias, ya que muchas personas tratando de evitar ello, y lo comentan a veces en la consulta, doctor, me venían esas molestias, pero yo bebía o consumía marihuana y la molestia se iba. Pero lo que notaba es que más frecuentemente se presentaban las crisis. Ahora, es evidente que siempre hay que considerar, cuando tenemos un paciente con diagnóstico de pánico, la posibilidad de que pudiera tener algún otro diagnóstico. Y siempre hay que valorar la posibilidad de un estudio de la glándula tiroides, ya que algunos pacientes con hipertiroidismo
pueden desarrollar síntomas asociados al cuadro de pánico. Hay que valorarlo. Ahora, si tenemos el cuadro de pánico, como ya lo hemos señalado en los primeros momentos de esta presentación, la pregunta que nos queda es, ¿qué hago para tratar una enfermedad de pánico? Entonces, lo primero que quiero señalarles es de que esta es una enfermedad con un componente biológico, en donde hay hormonas cerebrales afectadas. La más importante que hemos señalado es la serotonina. Áreas cerebrales afectadas, la más importante la amígdala cerebral y en segundo lugar la corteza prefrontal dorsolateral. Por consiguiente, tenemos que dar fármacos, medicamentos que hagan que estos neurotransmisores funcionen de manera eficiente, de que estas áreas cerebrales que están alteradas funcionen de manera adecuada. Se sugiere como medicamentos de primera línea los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los que más se utilizan son fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, escitalopram y evidentemente también paroxetina. Ya si el paciente tuviera alguna falta de respuesta a estos medicamentos, se sugiere el uso de medicamentos de segunda línea que se denominan duales, como la desvenlafaxina, la venlafaxina y actualmente otros medicamentos como la vilazodona, que también tiene buena acción sobre los niveles de ansiedad. El tratamiento con fármacos va a durar por lo menos 4 a 6 meses. Porque tengamos en cuenta que esta medicación, que estos fármacos tienen que lograr de que el cerebro vuelva a funcionar de manera adecuada. Concomitantemente, durante los primeros 2 meses de tratamiento, se utilizan benzodiazepinas. Diazepam, alprazolam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, cualquiera de ellos, pero bien utilizados, es decir, tomados 2 o 3 veces al día para que controlen los niveles de ansiedad de manera regular en el paciente. Si por alguna razón el paciente tuviera algunos problemas con el uso de las benzodiazepinas, también se puede utilizar beta bloqueadores, que son medicamentos que bloquean la respuesta noradrenérgica simpática, como el atenolol y el propranolol. Normalmente hacia el segundo o tercer mes ya los antidepresivos han hecho un buen efecto y por consiguiente los pacientes ya dejan de tomar las benzodiazepinas o los beta bloqueadores. Complementariamente al tratamiento farmacológico, como hemos señalado, también hay causas existenciales en esta enfermedad del pánico. Entonces, el paciente requiere seguir una terapia. La más utilizada es la cognitivo-conductual, que le ayude a la persona a enfrentar inicialmente sus miedos y temores asociados al ataque de pánico y luego, evidentemente, afrontar los miedos y temores asociados a los eventos de violencia o de privación afectiva que pudo haber tenido durante los primeros años de vida. Estas terapias normalmente se trabajan semanalmente se trabajan y son a veces paquetes de 12 sesiones que se suelen trabajar con el psicoterapeuta respectivo hasta que el paciente logre cambiar su forma de pensar y sentir, que gane seguridad y confianza. Y cuando el paciente logra ese objetivo, ya podemos ir disminuyendo progresivamente la dosis de los medicamentos hasta que el paciente deja de tomar estos. Eso normalmente en un plazo de 6 a 8 semanas. Si el paciente recibe adecuadamente su tratamiento, lo más probable es que no volverá a presentar estas molestias. El problema es que muchos pacientes abandonan el tratamiento y vuelven a caer en este cuadro que puede volverse crónico en los pacientes que no culminen su asistencia médica. Muchas gracias.
Ahora sí, vamos a dar inicio pues a la ronda de preguntas. Así que los invitamos a que hagan todas sus consultas, sus preguntas en relación pues a esta patología que es relativamente frecuente. Y quería hacerle la pregunta, doctor, ¿qué tan frecuente es el pánico en relación de repente a otras patologías de salud mental? Ejemplo, depresión, de repente crisis de ansiedad o trastornos de ansiedad. ¿Qué tan frecuente es el pánico versus estas patologías? Muy bien, gracias José Luis. Lo primero, señalar de que una crisis de pánico, que no es la enfermedad de pánico que hemos señalado, se puede presentar hasta en el 90% de la población a lo largo de nuestra vida. Es decir, tú, yo, posiblemente en algún momento hemos experimentado una crisis de pánico, nos hemos angustiado, nos hemos desesperado sin causa aparente. Eso no significa que tenga la enfermedad de pánico, que para estructurarse tiene que tener por lo menos un episodio de pánico y en el segundo mes un segundo, o haber transcurrido luego de un episodio de pánico la sensación constante de que algo malo me va a pasar. Entonces, las crisis de pánico son frecuentes. Ahora, la enfermedad de pánico es una de las más frecuentes de los cuadros de ansiedad y es más frecuente que los cuadros de depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a veces parece ser muy inocua, pero genera deterioro cognitivo. La persona no puede trabajar y estudiar por tener la ansiedad tan alta. Entonces, sí es importante considerar todo ello. Muchísimas gracias, doctor. Y nos hacen una pregunta en relación a ¿cuál es la diferencia que hay entre un trastorno de pánico y un trastorno de ansiedad generalizada? Eso es lo que nos pregunta una de las personas que nos estaba oyendo y viendo hoy. Muy bien. Lo frecuente, naturalísticamente hablando, es de que los pacientes debuten con una crisis de pánico, luego desarrollen una enfermedad de pánico y luego de 6 meses, que es el tiempo mínimo para estandarizarse el trastorno de ansiedad generalizada, luego de 6 meses se consoliden los criterios diagnósticos para hablar de ansiedad generalizada. Hablamos de ansiedad generalizada cuando el paciente tiene miedo a muchas circunstancias de su entorno. Tiene miedo a salir a la calle porque piensa que lo van a atropellar. Tiene miedo de ir a la universidad porque piensa que puede haber un sismo y lo puede tomar en un lugar donde puede haber algún derrumbe. Tiene miedo de subirse a un ómnibus de servicio público porque piensa que se va a chocar y que va a haber un accidente y que le puede pasar algo malo. Hasta tiene miedo de quedarse en su casa porque piensa que algo malo puede pasar en la casa, puede haber un incendio o algo. Agregado a ello, el paciente experimenta síntomas de depresión, síntomas de tensión muscular, síntomas de fatiga y síntomas de miedo constante. Tengamos en cuenta que en la enfermedad de pánico, como hemos señalado, es la crisis de pánico una de las características más llamativas del cuadro, lo que más frecuentemente vemos en el paciente, y lo segundo, un miedo a que me vuelva a pasar el ataque de pánico. Pero no tengo otro miedo, puedo seguir haciendo mis cosas. Pudiéramos decir que la ansiedad generalizada finalmente es una entidad clínica más compleja y limitante que la enfermedad de pánico. Y es raro que una enfermedad de ansiedad generalizada se presente sin tener un antecedente de enfermedad de pánico previa. Muchísimas gracias, doctor. Nos queda claro lo que nos comenta. Y nos hacen una pregunta, Crisa, usted lo mencionó en la disertación que nos fue dando. Pues, ¿cuál es la relación que tiene el trastorno de pánico con la calidad de infancia? De repente tener una infancia un poco dura, o una serie de, por así decirlo, quizá violencia, maltrato, ¿se asocia? ¿Hay una relación? Es la pregunta que nos hace una de las personas que nos está viendo hoy. Sí, se han hecho varios estudios al respecto y estudios de cortes de larga data, ¿no? Estamos hablando de pacientes con grupos de más de 14,000 pacientes
en los cuales se ha valorado las experiencias infantiles en comparación con aquellas poblaciones que no experimentan pánico. Y la diferencia es que los episodios de violencia son más frecuentes en los que sufrieron pánico que en los que no lo sufrieron, con una diferencia del 7 al 10% en los que no lo sufrieron a 40% en los que lo sufrieron, es decir, una diferencia estadísticamente significativa de lejos. Entonces, es claro que los eventos de violencia tienen que ver mucho y los eventos ahora de deprivación también tienen que ver. Y un aspecto que no lo he encontrado documentado, pero tendríamos también que asociarlo, posiblemente para las generaciones que van a venir, es la indiferencia afectiva, que es lo que está pasando ahora con los padres que le dan al hijo el celular, la tablet, y se desprenden de ellos. Entonces, eso es una situación que probablemente también va a generar mayores cuadros de pánico con el paso del tiempo. Entonces, una niñez con buen apego genera una niñez con menos ansiedad y pánico a futuro. Una niñez con más violencia, ansiedad, depresión, drogas, personalidad, que no tenemos. Sí, te imaginas que no queda claro la importancia de tener una niñez, ¿no? Creo que con lo que usted nos menciona. Y hay una pregunta de una de las personas que nos está viendo y probablemente está escribiendo síntomas. Y la pregunta es, ¿qué debería hacer o cómo guiarlo? ¿No? Es una persona que, por lo que entiendo, menciona que ha tenido episodios en los cuales siente pues, una sensación de que se le cierra la garganta, que se le dificulta respirar, y la pregunta es, ¿realmente estoy en peligro? ¿No? ¿O qué recomendación podríamos darle? ¿No? ¿Qué guía? De repente, si tú tienes estos síntomas que podrían ser pánico, primero, ¿qué hacer? ¿O a quién acudir primero frente a este malestar, esta molestia que nos refiere esta persona que nos ve? Muy bien, hay que señalar que si bien es cierto, la dificultad para deglutir no está dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5 ni del CIE-10 y el CIE-11, señalar que culturalmente se está aceptando. Por ejemplo, dentro de la guía latinoamericana de desórdenes mentales, sí se considera a la disfagia como un síntoma también de ansiedad. Entonces, por eso decía, tengo episodios de crisis de ansiedad, más o menos intensos, y que se acompañen por lo menos de 4 síntomas. Por lo menos ya me han señalado ahí que tienen 3 o 4 síntomas. Entonces, a veces, pues, el episodio no necesita ser tan intenso como para yo decir, tengo algo, ¿no? Entonces, la recomendación sería que sea evaluado claramente por un psicólogo clínico o por un médico psiquiatra, para que salga evidentemente de la duda, y si hay una entidad clínica que trabajar y evaluar, pues en buena hora de poder ayudar. Recordemos algo claro, como todo en salud, entre más temprano se asiste a un problema de salud, este tiene mejor probabilidad de responder al tratamiento y no tener recurrencias. Pero entre más tiempo lo tenemos, lo más probable es de que se vuelva crónico y que se complique. Entonces, a nuestro amigo o nuestra amiga que tenga su evaluación por el personal de salud mental para poderle dar la ayuda correspondiente. Ahí está. Sí, sí, tuvimos un problema con el audio y nos preguntan, en relación a la medicación que nos habló para el manejo del trastorno de pánico, ¿no? Y ansiedad incluso lo mencionan. A largo plazo, ¿no? Si bien nos habla de los beneficios de controlar la enfermedad, esta medicación puede afectar, y la pregunta es, ¿no puede afectar la capacidad mental? ¿Puede afectar de repente mi inteligencia, mi estado de alerta? ¿Esto va a repercutir de manera negativa a largo plazo o no es así? Mm, Muy buena pregunta porque esto nos aclara a tener la capacidad de informar adecuadamente a la población y no vivir en base a una información distorsionada.
¿Qué es lo que hacen los antidepresivos? Los antidepresivos lo que hacen al final y al cabo es aumentar una hormona cerebral que se llama factor de crecimiento derivado del cerebro. Entonces, todo el mundo dice, yo quiero una vitamina para el cerebro. Evidentemente no hay vitaminas para el cerebro, y si alguien les quiere vender una vitamina para el cerebro, les está mintiendo. Los antidepresivos son esa vitamina que todos ansiamos para nuestro cerebro, porque lo que hace este medicamento es hacer de que mis neuronas, que están debiluchas, que están débiles, que están frágiles, tengan fuerza. Lo que hace este medicamento es de que los circuitos cerebrales que están en cortocircuito los van arreglando para que sean eficientes. Y justamente en base a lo que se ha preguntado, el pánico, la ansiedad generalizada, la depresión y muchas enfermedades mentales, con el paso del tiempo lo que hacen es disminuir nuestras capacidades mentales porque tenemos menos neuronas y las neuronas que están lesionadas. Lo que hacen los antidepresivos es curar con mucho cariño a nuestras neuronas. Por consiguiente, lo que hacen los antidepresivos es mejorar mi memoria, mejorar mi atención, mejorar mi concentración, mejorar mi capacidad de trabajo y tener menos problemas al respecto más adelante. Gracias, doctor, por la aclaración y quizás resolver esa duda que es frecuente, ¿no?, en la población. Y nos hace una pregunta en relación a todo paciente que tiene de repente un trastorno de ansiedad o de repente un trastorno de pánico, requiere medicación, se puede manejar de repente solo con psicoterapia, ¿todos requieren el mismo esquema o es diferente según la severidad del cuadro? Muy bonita pregunta. Entonces, primero señalarles, por eso hemos hecho un análisis de por qué tenemos el pánico. Yo tengo pánico porque mi infancia ha sido terrible, porque mi mamá no se pudo ocupar mucho tiempo de mí porque tenía que trabajar, porque tuve que, en vez de tomar leche materna, tomé leche maternizada, porque me hicieron bullying en el colegio. Por eso, de pronto a los 20, 22, 25, 30 años, tengo pánico. ¿Cuándo comenzó mi enfermedad? ¿Comenzó el día que me dio el ataque de pánico o mi enfermedad comenzó cuando era niño? La enfermedad comenzó cuando era niño. Por consiguiente, una vez que aparecen los síntomas, entender que ya el cerebro ha estado alterado hace muchos meses o años atrás. Ha estado ya alterado, tan solo de que ese día fue la gota que colmó el vaso para que se diera la molestia, para que se dieran los síntomas. Por consiguiente, una vez que se hace el diagnóstico, inmediatamente se inicia el tratamiento farmacológico porque tenemos que corregir biológicamente daños que vienen desde la niñez. Complementariamente, como hemos dicho, tenemos que hacer también la psicoterapia, complementariamente. No uno ni otro solos. Así no funcionan las cosas. Los dos a la par. Evidentemente, no todos los pacientes experimentan los mismos síntomas, ni todos experimentan la misma intensidad de síntomas y no todos tienen el mismo tiempo de síntomas. Por consiguiente, de acuerdo a la evaluación, se considerará cuál es el medicamento o la asociación de medicamentos más adecuado para ese paciente. Y también tengamos en cuenta de que cada paciente tiene su farmacogenómica distinta. Por consiguiente, lo que a mí me hace bien, a mi hermano a lo mejor por una situación X no le va a hacer bien. Entonces, el tratamiento es personalizado. Muy agradecido, doctor. Y quizá pues hay una pregunta muy importante y a veces la recomendación o la consulta que nos hacen es, ¿qué hacer cuando tengo una crisis de pánico? ¿Qué me recomienda? ¿Cómo manejar esa crisis? Porque usted nos comentó que eran súbitas.
con estas molestias tan intensas, con estas sensaciones que nos describe usted. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarlo? ¿O cuál sería la recomendación frente a una crisis de pánico? Si es una crisis de pánico, que como he señalado nos puede dar a todos en algún momento de la vida, hágalo claro. El pánico se alimenta del miedo. Sencillamente no hacerle mayor caso. Bueno, me vino la molestia, pero yo sigo haciendo mis cosas. El problema es cuando se vuelve a presentar una segunda crisis o cuando el paciente empieza a rumiar constantemente y si me da, y si me da. Si ya te da una segunda crisis en el plazo menos de un mes y estás rumiando constantemente y me va a dar, y me va a dar, y me va a dar, y qué hago, y me va a dar, bajo esa consideración, la evaluación con el médico psiquiatra. Muchísimas gracias. Y doctor, una pregunta. Las crisis de pánico se pueden presentar, bueno, más bien el trastorno de pánico, se puede presentar a cualquier edad a lo largo de la vida, desde jóvenes, adolescentes, adultos mayores, o hay una mayor prevalencia de las mismas en algún grupo etario. El grupo etario en el cual se presenta más frecuentemente es el de 20 a 30 años. Ahí es más frecuente encontrarlos. Pero eso no quita de que niños puedan desarrollarlo, adolescentes puedan desarrollarlo o una persona de 65 o 70 años pueda experimentarlo. Pero ya son casos menos frecuentes. Más bien, doctor, quisiera agradecerle por todos sus aportes, todo lo que nos ha podido pues, ayudar a responderle a las consultas de todas las personas que nos están siguiendo. Y no sé si usted tendrá de repente unas últimas palabras, recomendaciones, consejos para toda la audiencia que nos está viendo hoy y esté interesada sobre este tema tan interesante como es pues, el trastorno de pánico. Bueno, gracias José Luis. Gracias a Laboratorios Vago nuevamente. Indicarles a todos aquellos que se dignaron acompañarnos el día de hoy y que han hecho esta reunión cada vez más amena con sus preguntas, decirles de que las enfermedades mentales son problemas que se pueden resolver cuando trabajamos a tiempo, cuando hacemos los diagnósticos oportunos y cumplimos los tratamientos a cabalidad. El trastorno de pánico es un claro ejemplo de ello. Podemos hacer mucho bien comenzando un tratamiento y curarnos en un par de meses, curar nuestra vida, porque a veces nuestras tristezas y penas pues se manifiestan de muchas formas, pero tenemos muchas formas de curarlas y asistir a un psicólogo clínico, asistir a un médico psiquiatra, te puede dar la oportunidad de recuperar tu vida, de recuperar tu familia, recuperar tu proyecto de vida, ya que el tratamiento no solamente te quita la enfermedad, sino te da la oportunidad de tener una visión nueva de lo que es la vida. Muchísimas gracias, doctor Ceballos. Realmente es un gusto contar con su presencia. Esperamos contarlo para una siguiente actividad a futuro y que nos siga pues ayudando y nos pueda seguir aconsejando sobre salud mental, sobre todo, ¿no? Que actualmente es la patología, por así decirlo, son las patologías que están aumentando y tienen una mayor prevalencia dada la situación actual que se da en este mundo. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. A nombre del Laboratorio Vago, nos despedimos y les brindamos un fuerte abrazo. Gracias, doctor.